Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero. Hoy les traigo el capítulo 2 de Reencarnando en Dragon Ball. Aclaración, yo no soy el prota del fic, el prota del fic es un personaje ficticio creado por mi persona. Bueno, procederé a saludar a las siguientes personas. Bueno, ya dejando el relleno de lado, empecemos con el fic, Reencarnando en Dragon Ball, capítulo 2, el admin. Pasaría un rato desde que Jorge llegó al mundo de Dragon Ball y se había acostado en el suelo para pensar y evaluar su situación actual. En todo ese tiempo Jorge se la pasó reflexionando sobre su vida, sus decisiones. Jorge no sabía qué hacer en esos momentos, o lo que pudo haber hecho de manera diferente, todo lo que pudo haber sido diferente de haber tomado otras decisiones o el haber hecho las cosas de otra manera, y tras pensarlo por un rato Jorge llegaría a la siguiente conclusión, y esa conclusión era la siguiente, que no hubiera cambiado nada de lo que hizo en su vida, ya que no valía la pena el pensar en lo que pudo ser y que debería enfocarse en el presente, y después de eso Jorge se levantaría del suelo y decidiría usar sus poderes solo para acostumbrarse a estos, o eso es lo que Jorge se diría a sí mismo en pensamientos, ya que realmente no sabía qué hacer. Lo primero que haría Jorge sería elevarse del suelo. La sensación de poder volar era muy emocionante para Jorge. Este último se sentía todopoderoso, como un dios, pero casi al instante Jorge descartaría ese pensamiento, y después de eso Jorge se diría a sí mismo en pensamientos: bueno, supongo que debería empezar a practicar el uso de mis poderes, digo, no es como si tuviera nada mejor que hacer, y tras decir eso Jorge empezaría a pensar en cuál de sus poderes usaría primero, y el poder que Jorge decidiría usar primero sería su capacidad de volar y qué velocidades podría alcanzar, y tras decidirlo Jorge empezaría a recorrer todo el mundo volando a unas velocidades que sobrepasaban a la de cualquier vehículo conocido para él. En cuestión de minutos Jorge habría recorrido todo el mundo varias veces sin sentir ni el más mínimo cansancio o fatiga. Cabe aclarar que la presencia de Jorge no pasaría desapercibida para el mismo Kamisama y su asistente Mr. Popo, los cuales estaban algo temerosos por la repentina aparición de Jorge. El poder de este último no se comparaba con nada con lo que el mismo Kamisama y Mr. Popo habían presenciado en toda su vida. Kamisama y Mr. Popo no sabían qué pensar o hacer ante la repentina aparición de un individuo tan poderoso como Jorge. En estos momentos Kamisama y Mr. Popo solo podían observar desde la distancia para ver qué es lo que haría Jorge. En el caso de este último, en un momento se percataría de que algo o alguien lo estaba observando, y en ese momento Jorge se detendría en seco, cosa que alarmaría tanto a Kamisama como a Mr. Popo, pero antes de que ninguno de estos últimos pudieran reaccionar, en un instante un individuo aparecería enfrente de Kamisama y Mr. Popo. Este individuo era Jorge. Jorge tenía un aspecto el cual les resultaba tanto amenazante como extraño a la vez para Kamisama como para Mr. Popo. El aspecto que poseía Jorge actualmente era el de un joven adolescente con una piel tan blanca y pálida como la de los Otsutsukis, con el pelo plateado corto y erizado, y sus ojos eran de color púrpura con las escleróticas negras, y su vestimenta parecía ser una extraña armadura negra la cual tenía una extraña gema púrpura en medio del pecho, y en ese momento Jorge les diría a Kamisama y a Mr. Popo de lo más casual y tranquilo: oh, ya veo, así que eran ustedes quienes me estaban observando, de seguro deben de estar muy confundidos y tengan muchas preguntas. Primero y más importante, desde ya les voy aclarando que yo no soy una amenaza para el planeta Tierra ni sus habitantes. Lo segundo es que yo soy una forma de vida superior la cual ha venido a este planeta en este universo para protegerlo de las futuras amenazas. Lo siento, creo que primero debería presentarme. Mi nombre es mi nombre es Alex es mi nombre, y soy un miembro de la raza de los Otsutsukis, pero para proteger este planeta voy a necesitar de la ayuda de las esferas del dragón, pero para eso voy a necesitar que les aumente sus poderes y la cantidad de deseos que puedan conceder, pero no te preocupes por eso, yo te ayudaré con eso. Y tras decir eso el ahora conocido como Alex procedería a usar sus poderes de controlar el tiempo, con los cuales rejuvenecería a Kamisama a su mejor estado posible, provocando que su poder aumentara de una manera más o menos decente para Alex. Tales sucesos dejarían sin palabras tanto al ahora rejuvenecido Kamisama como a su asistente Mr. Popo, pero antes de que ninguno de estos pudieran decir nada, Alex le diría a Kamisama lo siguiente: oye Kamisama, te recomiendo que entrenes para aumentar tus poderes, para poder mejorar y reforzar las capacidades de las esferas del dragón. Y tras decir eso Alex desaparecería del lugar sin dejar rastro alguno. Tales sucesos dejarían en total estado de shock tanto a Kamisama como a Mr. Popo. Estos últimos aún no podían procesar todo lo que había
pasado y no sabían qué pensar sobre lo que había pasado. Mientras tanto Alex estaba cerca de la casa del abuelo Gohan. Cabe aclarar que Alex estaba ocultando su presencia, y en ese momento Alex se preguntaría a sí mismo que si sería una buena idea pedirle al abuelo Gohan que lo entrenara, pero tras pensarlo por unos breves momentos Alex preferiría no hacerlo, y después de eso Alex se iría del lugar. Unos minutos después Alex estaba en medio del océano y en ese momento este último decidiría entrenar, pero no para hacerse más fuerte, no, Alex decidiría entrenar para dominar el uso de todos sus poderes y habilidades, y lo primero que haría Alex sería el practicar el uso de su ki, chakra, magia y sus hakis de todas las maneras que a Alex se le pudiera ocurrir para poder dominar el uso de sus energías internas al igual que el uso de sus técnicas. Alex pasaría el próximo año entrenando el uso de sus poderes y habilidades hasta el punto de dominarlos. Cabe aclarar que en este año Alex estuvo totalmente concentrado en su entrenamiento lejos de la civilización. Cabe aclarar que Alex no se aburrió ni tampoco le afectó el estar solo por estar demasiado enfocado en su entrenamiento. Un día Alex decidió dirigirse hacia la casa del abuelo Gohan para ver qué pasaba, pero cuando Alex llegó a la casa del abuelo Gohan solo sintió una sola presencia en el lugar, y en ese momento Alex se diría a sí mismo en pensamientos: vaya, al parecer el abuelo Gohan ya se fue con el tío Ben, jeje, un momento, parece que dentro de un par de horas Bulma se encontrará con Goku. Bueno, será mejor que deje que las cosas solo pasen. Mientras tanto Alex solo esperaría en su lugar, y cuando Bulma y Goku se encontraron de ahí en adelante todo pasaría más o menos como en la historia original hasta el punto en el cual Goku y Bulma se encontraron con la tortuga del maestro Roshi. Cabe aclarar que en todo este tiempo Alex estuvo observando de cerca a Goku y a Bulma. Cabe aclarar que Alex se mantenía ocultando su presencia, y en ese momento Alex se preguntaría qué tanto habría aumentado sus poderes Kamisama, y tras pensarlo por un momento Alex se teletransportaría al templo de Kamisama, y al instante Alex notaría que tanto Kamisama como Mr. Popo habían aumentado sus poderes de una manera medio decente para Alex, y unos momentos después tanto Kamisama como Mr. Popo se acercaron a él, y en ese momento Kamisama le preguntaría a Alex que qué quería. Claro está que Kamisama y Mr. Popo estaban algo temerosos por la presencia de Alex, a lo que Alex le responde a Kamisama de manera calmada: oye, relájate, sé que no soy un santo, pero tampoco soy de los malos. A lo que Kamisama le responde ya algo serio: no sé qué o quién seas, pero puedo sentir algo de maldad en ti. Pero en eso Alex lo interrumpe de lo más casual: bueno, nadie es perfecto. Bueno, y en respuesta a tu pregunta, solo quería ver qué tan fuerte te habías vuelto en todo este tiempo, y la verdad, bueno, tú y Mr. Popo obtuvieron un poder, más o menos decente, aunque necesito que aumenten aún más sus poderes, en especial tú, Kamisama. Por cierto, no hagas preguntas, yo sé lo que va a pasar en el futuro y todas las amenazas que vendrán en el futuro: la armada de la patrulla roja, el regreso del rey demonio Picoro Daimaku, los Saiyajines, Freezer, los androides, Cell, Majin Buu, Bills el dios de la destrucción, y, bueno, mejor lo dejo hasta ahí. No hagas preguntas, si yo sé algo, no lo cuestiones, solo lo sé y ya. Pero no te preocupes, porque yo estoy en este mundo, y todo saldrá bien, siempre y cuando yo esté aquí. Ahora que lo pienso, supongo que podría aprovechar este momento para ayudarte a aumentar tus poderes. Ya sé que no eres un guerrero como tal, pero al ser el guardián de la tierra creo que deberías tener el poder suficiente para proteger la tierra de las futuras amenazas. Bueno, mientras tú y Mr. Popo procesan toda esta información, yo procederé a convertir el templo en una fortaleza, y eso, mejor no, mejor voy a ver cómo están Goku y Bulma, o lo que sea, no sé, mejor me voy a, yo que sé, hacer, no sé, cosas, y tras decir eso Alex desaparecería del lugar, ante lo cual Kamisama y Mr. Popo definitivamente ya no sabrían qué pensar de Alex. Para Kamisama y Mr. Popo Alex era, por decirlo menos, impredecible, el caos y la aleatoriedad encarnada, pero por más que quisieran Mr. Popo y Kamisama sabían que no podían hacer nada contra Alex, ya que para Kamisama y Mr. Popo era como Shenlong, un ser que podía hacer y deshacer a su voluntad, solo que Alex pareciera no tener las mismas limitaciones que Shenlong. Mientras tanto Alex había aparecido cerca de la torre músculo de la armada de la patrulla roja, la cual estaba en una zona muy nevada en donde hacía mucho frío, pero esto no le provocaría ni la más mínima molestia a Alex. Pero antes de que Alex pudiera dar ni un solo paso, unos soldados de la patrulla roja lo detendrían apuntándole con sus armas, y el que parecía ser el oficial al mando le diría a Alex en tono autoritario: identifícate. Pero en ese momento Alex lo interrumpe de lo más casual: según tengo entendido, ¿ustedes son los malos?
y si bien yo no soy un superhéroe, tampoco puedo quedarme de brazos cruzados sin hacer nada mientras unos idiotas como ustedes quieren conquistar el mundo, así que, los derrocaré pase lo que pase. Ante tales palabras dichas por Alex, los soldados de la Patrulla Roja se le quedarían viendo en silencio a Alex por unos segundos, y en un momento los soldados de la Patrulla Roja empezarían a reírse a carcajadas creyendo que Alex solo era un rarito, y sin mencionar el hecho de que el aspecto de Alex les parecía muy raro a los soldados de la Patrulla Roja, y en ese momento Alex se diría a sí mismo en pensamientos: bueno, estos son humanos comunes y corrientes, así que tendré que ser muy cuidadoso de no matarlos, así que tendré que medir mis golpes, o solo podría desarmarlos con mis poderes psíquicos, y tras decir eso Alex usaría sus poderes psíquicos para quitarles las armas a los soldados de la Patrulla Roja. Alex se vería rodeado por un aura de color verde y alzaría su mano hacia arriba y en un instante las armas de los soldados de la Patrulla Roja serían despojadas de sus portadores, las armas de los soldados estarían levitando en el aire rodeadas por la misma aura verde que rodeaba a Alex, cosa que asustaría a los soldados, pero antes de que ninguno de los soldados pudieran decir nada Alex les diría de lo más casual: como se los dije, los derrotaré, pase lo que pase. Pero antes de que Alex pudiera decir nada más los soldados de la Patrulla Roja saldrían corriendo del lugar hacia la Torre Músculo, ante lo cual Alex se diría a sí mismo en voz baja con algo de gracia: no que muy gallitos, bueno, oh, vaya, como me encanta el poder de la visión futura de Garnet, por lo que pude ver parece que dentro de unos minutos van a venir a atacarme, supongo que esta es una buena oportunidad para poner a prueba mis poderes y habilidades en una batalla más o menos real. Aún a estas alturas desconozco los límites de mis poderes. Supongo que esto podría considerarse, cuando menos, un calentamiento. Bueno, si es que se le puede llamar calentamiento a lo que está a punto de pasar. ¿Acaso así se sentía el tipo Homelander ante los humanos comunes y corrientes? No, yo no soy como ese marrano, si bien no tengo ningún pelo de santo al menos tengo un mínimo de moral y decencia, no como ese psicópata de Homelander. No importa, supongo que ahora solo toca esperar a que los soldados de la Armada de la Patrulla Roja vengan a atacarme, pero intentaré no matar a nadie. Y tras decir eso Alex solo se quedaría esperando en su lugar a que llegaran los soldados de la Armada de la Patrulla Roja, pero en ese momento Alex se percataría de que aún estaba levitando las armas de los soldados de la Armada de la Patrulla Roja, a lo que Alex solo las dejaría caer al suelo así sin más para después de eso pensar en cuáles serían los poderes que usaría para enfrentarse contra los soldados de la Armada de la Patrulla Roja. Y tras pensarlo por unos breves momentos Alex ya decidiría cuáles serían los poderes y habilidades que usaría contra sus oponentes, y unos minutos después al lugar llegaría una gran cantidad de soldados de la Patrulla Roja los cuales apuntarían sus armas contra Alex, pero antes de que ninguno de los soldados pudieran decir o hacer nada Alex accedería a su forma del Cosmic Ghost Rider a la vez que se envolvía con la masa simbiótica de su cuerpo, otorgándole un aspecto aterrador y demoníaco a Alex, cosa que aterraría a los soldados de la Patrulla Roja al ver cómo Alex se transformaba en un ser de un aspecto demoníaco. Los soldados de la Patrulla Roja estaban paralizados del miedo, a lo que Alex solo les mostraría una sonrisa de burla y les diría de manera sarcástica: ¿qué pasa? ¿No que muy gallitos? ¿Acaso el gato les comió la lengua? ¿No tienen pensado atacarme? Pero en ese momento los soldados de la Patrulla Roja dispararían sus armas a matar contra Alex. Los soldados de la Patrulla Roja tenían desde armamento convencional y algunas armas de alto calibre como lanzacohetes y granadas. Los soldados de la Patrulla Roja atacarían a Alex con todo lo que tenían hasta agotar sus municiones, y en donde antes estaba Alex ahora solo se veía un pequeño cráter humeante en el cual no se podía ver ni el más mínimo rastro de Alex. Esto aliviaría a los soldados de la Patrulla Roja ya que estos últimos pensaron que pudieron matar a este extraño monstruo, pero antes de que ninguno de los soldados pudieran decir o hacer nada, de un momento para el otro escucharían a Alex el cual les diría de manera burlona: vaya, eso es todo lo que tienen, pero qué decepción, saben que, vuelvan a su base y traigan armas más grandes. Pero en ese momento los soldados de la Patrulla Roja saldrían corriendo del lugar al ver cómo es que Alex estaba flotando a unos pocos metros del aire sin ningún rasguño o daño visible, ante lo cual Alex se diría a sí mismo en pensamientos: bueno, creo que me pasé un poco de la raya, pobres, creo que los deje un poco traumados. Bueno,
Mejor así. Si no mal recuerdo, estos tipos abusan de la gente del pueblo, no es como si se pasaran de la raya, pero aún así no está bien lo que hacen, será mejor que los detenga de una vez por todas, y tras decir eso Alex volvería a su forma normal y activaría el Tenseigan para entrar al modo chakra Tenseigan y en fracciones de segundos Alex se metería en la torre músculo y procedería a dejar inconscientes a todos los soldados con los que se encontraba. Cabe aclarar que Alex se contenía para no matar a ninguno de los soldados de la patrulla roja, solo los dejaba inconscientes. Lo único que podían ver los soldados de la patrulla roja antes de quedar inconscientes era un destello verde a su lado. Toda la base estaba en alerta por estar siendo atacada. En cuestión de minutos Alex habría derrotado con suma facilidad a todos los soldados de la patrulla roja sin el más mínimo esfuerzo, para después de eso llevar a todos los soldados y oficiales enfrente de una estación de policía. Cabe aclarar que tanto los soldados y oficiales estaban atados con cuerdas. Alex había hecho todo esto usando su super velocidad y teletransportación en cuestión de segundos. Todo esto había pasado durante las primeras horas de la mañana, y después de encargarse de los soldados de la patrulla roja Alex buscaría al androide Octavio, el cual estaba en una celda, y en el momento en el cual Alex encontró a Octavio se diría a sí mismo en pensamientos: vaya, y pensar que una máquina tiene más bondad y humanidad que los mismos humanos, qué gracioso. Y tras decir eso Alex liberaría a Octavio de la celda, cosa que confundiría a Octavio, pero antes de que este último dijera nada Alex le diría a la vez que volvía a su estado normal: ya no tienes de qué preocuparte, he venido a salvarte, y no te preocupes por la bomba que está dentro de tu cuerpo, porque yo ya me encargué de quitártela. Y tras decir eso Alex le mostraría la bomba a Octavio para después de eso hacerla desaparecer en un instante, y después de eso Alex le diría a Octavio: cerca de esta base hay un pueblo donde hay buenas personas, ya eres libre de hacer lo que te plazca, bueno, que tengas buen día, o noche, no sé. Y tras decir eso Alex desaparecería del lugar dejando aún muy confundido a Octavio, el cual no entendía nada de lo que estaba pasando. Mientras tanto con Alex, este último había aparecido cerca de Goku y Bulma, los cuales estaban esperando en la playa a que la tortuga del maestro Roshi volviera. Cabe aclarar que ni Goku ni Bulma se percatarían de la presencia de Alex porque este último estaba callado sin decir nada. Bulma estaba aburrida de tener que esperar a la tortuga, y en cuanto a Goku, este último estaba meditando, y en ese momento Alex se diría a sí mismo en pensamientos: qué aburrido, tal vez debería, no sé, decir algo. Sí, haré eso. Y en ese momento Alex les diría a Bulma y a Goku de lo más casual: hola, ¿cuánto creen que tarde la tortuga en venir? El que Alex hablara de repente y sin avisar asustaría a Bulma pero no a Goku, y en ese momento Bulma estaba a punto de reclamarle a Alex pero no lo haría al quedarse embobada al verlo, pero Goku lo vería raro y le preguntaría que quién era, a lo que Alex le responde: soy Alex, ¿cómo te llamas? A lo que Goku le responde: soy Goku. A lo que Alex le responde: ah, hola Goku, ¿hace cuánto se fue la tortuga? A lo que Goku le responde: no sé, hace un rato. Pero antes de que Alex pudiera responder Bulma le diría algo perturbada: espera, ¿cómo sabes eso? ¿Acaso nos estabas espiando? A lo que Alex le responde de lo más casual: no, solo los estaba siguiendo sin que ustedes se dieran cuenta. A lo que Bulma le responde un poco molesta: pero eso es lo mismo, nos estabas espiando. Pero en eso Alex la interrumpe: ya lo decidí, voy a seguirlos, solo porque sí, digo, total, no tengo nada mejor que hacer. Oye Goku, ¿qué tal si tenemos una pelea amistosa solo porque sí? A lo que Goku le responde: claro. Y tras decir eso Goku se levantaría de un salto y se pondría en posición de pelea, a lo que Alex se pondría en una posición defensiva, y en ese momento Goku se abalanzaría contra Alex lanzándole una patada, a lo que Alex la esquivaría con suma facilidad para después de eso darle un golpe en el estómago, pero Goku alcanzaría a evitar ese golpe aunque a duras penas y de pura casualidad. Cabe aclarar que Alex se estaba conteniendo, demasiado pero, demasiado para no lastimar a Goku. Esta sería una pelea muy igualada, por eso es lo que parecía a simple vista. Goku estaba peleando con todas sus fuerzas y usando todo lo que sabía en artes marciales, pero en el caso de Alex, pues este último solo estaba midiendo las capacidades de Goku. Bulma estaba algo impresionada al ver semejante pelea. Durante la pelea Alex le daba algunas sugerencias y consejos a Goku de cómo pelear de una mejor manera. Dicha pelea duraría más o menos media hora hasta que Goku ya no pudo seguir peleando por el cansancio y unas pocas heridas leves. En el caso de Alex, este último estaba fresco como lechuga, y después de la pelea Alex usaría sus poderes para crear una semilla del ermitaño, la cual se la daría a Goku y le explicaría que era la semilla del ermitaño y lo que hacía, a lo que Goku aceptaría la semilla para después de eso comerla recuperando todas sus energías y se recuperaría de las pocas heridas que recibió durante la pelea, y aparte de eso Goku recibiría
recibiría un pequeño Zenkai el cual aumentaría un poco su poder de batalla, aunque el aumento sería muy leve. Bulma se impresionaría al ver cómo Goku se recuperó al instante después de comer esa extraña semilla que Alex había creado, pero antes de que Bulma pudiera decir nada, Goku le diría a Alex muy entusiasmado: vaya, eres muy fuerte, a lo que Alex le responde: lo sé. Pero Cristo lo es más. A lo que Bulma le preguntaría a Alex algo confundida que quién era ese tal Cristo Rey, a lo que Alex le responde: y así fue como Leonidas se convirtió en el presidente del universo, a lo que Bulma le responde: espera que... ¿pero de qué estás hablando? A lo que Alex le responde: el Pepe. El Pepe. Pero antes de que Bulma pudiera responder, Alex diría: eso Tilín, eso Tilín. Vaya Tilín, vaya. Oh, wow, Tilín. Al ver que Alex solo decía puras incoherencias, Bulma decidiría ya no seguir hablando con él al verlo como un bicho raro, pero en ese momento Alex se percataría de que dentro de unos minutos al lugar llegaría el maestro Roshi y su tortuga, y en ese momento Alex se diría a sí mismo en pensamientos: me pregunto si el maestro Roshi es capaz de usar esa versión básica del Ultra Instinto en estos momentos. No es como si me importara, de todos modos actualmente sé que soy el ser más poderoso en todo el mundo, pero en ese momento Bulma le preguntaría a Alex que si era un extraterrestre o algo así, a lo que Alex le responde al mismo tiempo que creaba unas gafas oscuras y se las ponía: que si soy un extraterrestre. No. Soy Armin. Ante tales respuestas tan incoherentes por parte de Alex, Bulma preferiría mejor no hacerle más preguntas a Alex, ya que Bulma ya no se podía tomar en serio a Alex por tomarlo como un bicho raro y que el tratar de entablar cualquier tipo de diálogo con él sería una pérdida de tiempo. Cabe aclarar que Alex estaba teniendo algunas ideas de cómo enfrentarse a las futuras amenazas. Algunas de esas ideas variaban desde entrenar a los guerreros Z y enseñarles técnicas como el Kaioken, el Tokito-Bashi y otras técnicas más, crear un ejército de androides y armas poderosas, e incluso usar sus habilidades de asimilar y actualizar la tecnología como Ultra T y Malware, e incluso potenciarla con la energía del caos que le otorgaba el tener los poderes y habilidades de Sonic y Shadow, y otras ideas más. Alex estaba demasiado sumido en sus pensamientos como para notar lo que estaba pasando a su alrededor. Bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Tuve que dejarlo hasta este punto porque ya se me hacía muy largo, pero continuaré el fanfic cuando pueda. Si tuve errores en el fic, me disculpo por eso, es que estoy muy oxidado, pero intentaré mejorar lo más que pueda para hacer fanfics de mejor calidad.